bendecidos, encendidos y en victoria, ¿verdad? Porque así tiene que estar un buen cristiano, ¿sí o no? ¿Verdad? No podemos decirnos que somos cristianos y andar ahí apagados, ¿verdad que no, hermano? Tenemos que andar bien encendidos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de los comienzos de los primeros apóstoles, ¿verdad? Así como nosotros, miren, un día el Señor nos llamó, nos sacó. Yo me recuerdo mucho, por ejemplo, de David, ¿no? Lo llamó de andar cuidando ovejas, cuidando chivas, ¿verdad? Y a nosotros también algunos nos sacó de andar cuidando chivas, ¿verdad? De andar cuidando animales. Y tenía una misión para nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos qué misión el Señor me ha encomendado, ¿verdad? Y muchas veces todavía a estas alturas de nuestra vida ni siquiera sabemos qué rumbo tomar, hacia dónde vamos. Pero el Señor sí sabe. El hermano decía ahorita, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y ustedes han sido los elegidos, amén. Así de que hay que darle gracias a Dios por eso, porque nosotros que estamos aquí, el pueblo de Dios, el elegido de Dios. Vamos a escuchar unas lecturas, primero de San Juan, de San Juan, capítulo 1, versículo 37 en adelante, los que tienen su Biblia, San Juan 1, 37, y de ahí en adelante. Los dos discípulos le oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús, por el testimonio de Juan, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Hasta aquí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ver a Jesús que pasa y qué les dice. Este es el ungido, el Mesías. El pueblo de Israel ya estaba esperando la promesa. El Señor les había prometido mandar a un Mesías. Cuando Andrés y los otros discípulos ven que va el Mesías, dicen: este es el ungido. ¿Qué es lo que hace Andrés? Y hoy, miren, coincide con lo que celebramos hoy, la fiesta de San Andrés. Entonces, el hermano de Simón: ven, he encontrado ¿a quién? Al Mesías. ¿Ustedes alguna vez le han dicho a alguien: ven conmigo, he encontrado al Mesías? ¿Sí se lo han dicho? De veces no, ¿verdad? Todavía nosotros dudamos. Yo les preguntaría a ustedes, o nos preguntaríamos nosotros mismos: ¿de verdad nosotros hemos encontrado al Mesías? ¿Hemos encontrado esa promesa del pueblo de Dios? ¿O seguimos todavía buscándole? Cuando los discípulos le encuentran, ¿qué es lo que hacen? Señor, ¿dónde vives? Ven, sígueme y lo verás. Cuando el Señor a nosotros nos hace esa invitación, ven y sígueme, a muchos de nosotros, miren, a todos se nos hace la invitación: ven y sígueme y lo verás. ¿Dónde yo vivo? Ahorita que estábamos haciendo la meditación, yo me sentía en esa paz, en esa tranquilidad.
Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será donde vive el Señor? Porque el Evangelio no dice, fueron a ver una casa hermosa, una aldea, no lo dice, ¿verdad? O sea, vengan y lo verán. Y fueron. Imagínate dónde te está invitando el Señor. ¿Dónde será? Si el Señor me invita, tiene que ser algo hermoso, ¿sí o no? Un lugar donde hay ¿qué? Paz, tranquilidad, armonía. Ven y sígueme. Ven y lo verás. Lo sigue. Y de ahí empieza poco a poco este cambio en los discípulos. No de lleno, porque hay que ir trabajando. Conocieron al que era la promesa, al que era el enviado, pero todavía no estaban haciendo lo que Jesús quería. ¿Por qué? Porque había que seguir trabajando en ellos. Así en nosotros. El Señor cuánto hace que te llamó a ti, que me llamó a mí. Mira, y no sabes ni por qué, ni yo mismo sé por qué hago lo que hago. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué predico? ¿Por qué tenemos celo de la palabra de Dios? Pero el Señor sí sabe por qué. Conociendo a estos discípulos que eran humildes pescadores, y todavía sabes que eran testarudos, ¿verdad? Porque no creían, testarudos. Y nosotros de veces nos ponemos en ese plan también, Señor, pero ¿quién soy? Ustedes se han preguntado algún día, ¿qué le puedo ya dar yo al Señor? No tengo educación, no fui a la escuela, yo no tengo el don de la palabra, yo no soy como los de Maús o como los de Jornadas, ¿qué es eso? Y se compara uno. Pero yo digo, y siempre lo he comparado, el amor de un padre. Miren, cuando uno lleva cualquier cosa, una bolsa de pan y la pones en la mesa, tú le dices a tus hijos, este pan solamente es para el del medio, o para el más chiquito, o para el más grande. ¿El pan es para quién? Para todos. Y el mismo pan, el mismo color, el mismo sabor, no importa. En los carismas, Dios hace lo mismo con sus hijos. Dios te da el mismo carisma a ti que a mí. A todos nos da igual. Cómo nosotros los usamos, ahí está el problema. Que muchos no queremos usar los dones y los carismas porque tenemos miedo de ir y ver dónde vive el Señor. Ven y sígueme. Después vamos a seguir con el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y vamos a ir metiéndonos, cómo nos va llevando para ir entendiendo estos primeros pasos de los primeros discípulos. Ahora vamos a escuchar de San Lucas capítulo 5 del 1 en adelante. Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genesaret, y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos.
Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pero tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. E igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué fue lo que pasó en esta gran historia de este evangelio? Había dos barcas, ¿verdad? Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genezaret. Dice, de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Un gentío. Y yo me imagino cuando escuchaban al maestro que él predicaba, la gente se amontonaba. Y miren lo interesante de esto. ¿Qué es lo que pasa? Dice, vio entonces dos barcas a la orilla, dice, de los pescadores que habían desembarcado. Dos barcas. ¿Ok? Y tenía opción Jesús de escoger, sí o no. Había dos barcas. Una era la de Pedro y la otra, ¿de quién sería la otra barca? ¿Saben que no? Yo me voy a meter un poquito con los hermanos separados. Yo pienso que ahí estaban los protestantes también. Estaba Jesús. Estaba Pedro y estaba la barca de los protestantes. Pero ¿a dónde creen que se subió Jesús? A la de Pedro, ¿verdad? Y se pone Jesús a enseñarles, ¿verdad? Dice, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que la separara un poco de la tierra. Se sentó a enseñarles desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema hacia adentro. Primero, el Señor nos da una gran enseñanza aquí. Eligió a los que Él quiso. Ahora sube a la barca de Pedro. Cuenta que ellos habían regresado de estar ¿dónde? Pescando toda la noche. Cansados. ¿Cómo será pescar toda la noche? Cuando lo hace, a mí me encanta pescar, y cuando lo hace uno por diversión, es entretenido y se lo disfruta uno. Pero hacerlo por el pan del día, yo no creo que sea divertido. Que de lo que vas a sacar depende que mantengas a tu familia. Comer o no comer, no creo que sea divertido. Toda la noche, dice, que llevaban pescando, llegan cansados, y todavía de pilón, yo me imagino, me meto en la historia, todavía me imagino que ellos ya querían dejar la barca, lavar las redes, irse a descansar, y el Señor todavía le dice a Pedro: ven, préstame tu arca. Ay, Señor, pero si yo lo que quiero ya es irme a dormir, y todavía quieres que te preste el bote, como que imagino, ay, me lo guardas, no vengo por él, ¿verdad? Pero no, se queda, lo escucha y después le dice: ándale, regresen al mar a pescar. ¿Cansados? ¿Y qué fue la respuesta de ellos? Hemos estado pescando toda la noche y todavía no hemos encontrado nada. Pero solamente porque tú lo dices, Señor, vamos a regresar. Yo te pregunto a ti,
¿Cuánto tiempo tienes tratando de hacer algo en tu vida? No sé, qué sé yo, hasta un proyecto, no tiene que ser algo espiritual. Cambiar algo en ti, algún proyecto de construcción, un negocio, qué sé. Tienes tanto tiempo en este proyecto y ya llevas tanto tiempo trabajando en él que ya te has regresado y estás cansado y dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Yo ya no quiero saber nada de lo que estoy intentando. En la familia, sobre todo, ¿cuántos de nosotros no hemos querido y no hemos dicho alguna vez, hasta aquí llegué? No aguanto ni una más. No quiero saber de mi esposa o de mi esposo o de los hijos. A ver, ¿dónde están los jóvenes? Si hay jóvenes, ¿a ustedes un día les han dicho, te me portas bien o te me vas de la casa? A veces sí, ¿verdad? Cuando andan enojados los papás. Y uno de padre también. Los regaña uno. ¿Por qué? Porque uno quiere que andemos como derechitos. Y se cansa uno y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Miren, con las mismas enfermedades, los que han padecido alguna enfermedad crónica de veces, ¿cuántas veces, de veces no le dicen al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya, llévame mejor. Se quieren morir, pero como el Señor no, dice que el Señor no hace antojos ni endereza jorobados, pues se van a fregar otros 10 o 20 años con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, hay que saber cuál es el tiempo de Dios. Están casados, regresan y dicen, yo ya no quiero saber, ya no quiero pescar, ahí no hay nada. Pero porque tú lo dices, Señor, vamos a regresar. ¿Y cuántas veces a ustedes no les han dicho, hey, ánimo, ¿cómo que va a dejar la mujer? Échale ganas, mijo. Yo por eso siempre uso esto. Nosotros los bautizados, en vez de ser templos del Espíritu Santo, de llenarnos de fuego del Espíritu Santo y alumbrar a los demás, parecemos bomberos. Andamos apagándole el fuego a los demás. Ya regresaste cansado. No, hombre, ya deja eso, vente, vámonos a descansar. ¿Tienes algún proyecto? No, tú ni intentes, tú no sirves para nada. Somos bomberos en nuestro propio hogar. Póngase a pensar cuántas veces no les hemos cortado las ilusiones a los hijos. Ay, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser astronauta. ¿Tú estás loco qué? Métete de doctor. Y las palabras que nosotros decimos, si supieran el daño que hacen. Y aquí la palabra de Dios nos va diciendo que igual como nosotros nos cansamos en la vida, así estos pescadores estaban cansados, pero porque tú lo dices, Señor, vamos a regresar mar adentro. Y miren lo que les dice, ni siquiera les dice, y échenlas en la orillita, ¿verdad? Porque nosotros de veces es lo que queremos. Quiero seguir trabajando en lo que me está estorbando, pero aquí solamente en la orillita. No, métase mar adentro. ¿Para qué es? Para que veas que de verdad el poder de Dios tiene poder cuando tú le crees a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos metemos mar adentro, ¿qué creen que encontramos? ¿Por qué tienes una mujer brava? ¿Por qué tienes una mujer que te trae al día? ¿O un marido igual? Que no puedes con él. Porque Dios sabe que tú tienes el talento, el carisma para meterlo en cintura. ¿Sí o no? Si no, no te lo hubiera dado. ¿Sí o no?
Imagínate los dos mancitos ahí, pues no, ¿qué vida sería esa? ¿Sí o no? ¿Por qué te dio unos hijos relajos? Porque sabía que tú como madre, que tú como padre, tienes el temple para enseñarles el camino, ¿sí o no? Pero ¿cuántos de nosotros no nos cansamos y le decimos, ay Señor, este viejo, esta vieja macetona, estos hijos sin talento, ya no te los quiero criar? Y nos queremos regresar, pero el Señor nos dice, métete adentro. Y cuando nos metimos adentro nosotros, imagínense, si yo quiero cambiar algo en mi hogar, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ¿qué es lo que voy a encontrar? Miren, más dolor, más sufrimiento, ¿sí o no? ¿Cómo creen que se regresaron los pescadores? Contentos, llevan cansados, desvelados y todavía más adentro. Ay Señor, ¿por qué no echamos las redes aquí a la orillita? ¿Por qué no hablo nada más con mi hijo y le digo, hijo, pórtate bien, ya no hagas esto? Y el Señor te sanó todo, el hijo se convirtió, ahora se volvió un santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que sigas batallando con él, ¿sí o no? Que sigas remando para adentro, porque allá adentro es donde está, ¿qué? La pesca. ¿Cuántos años llevamos ya nosotros trabajando en esto? 5 años, 10 años, 20 años, y de veces nosotros apenas vemos un poco la luz. Yo tengo un amigo que luego dice, ojalá me esté viendo, está en Puerto Rico, y dice que cuando uno anda en esa oscuridad de la vida, dice que uno va pasando por esa oscuridad como un túnel, pero que de repente ve uno una luz y dice uno, por fin voy saliendo a la luz. Pero sorpresa, lo que se encuentra uno es un tren que viene y ahora tiene que correr uno, porque el tren poco y te atropella. Entonces, en la vida hay que uno enfrentar todas estas cosas. Remar mar adentro, como lo hicieron los apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó? Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar, pero sin conseguir nada, pero si tú lo ordenas, echaremos las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. ¿Qué fue lo que hicieron? Remaron cansados adentro y capturaron ¿qué? Muchos peces. Que él era, ¿cuál era el plan de regresar? ¿Pescar naranjas en el mar? No, pescar peces. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu proyecto? Dios hoy te invita, no renuncies a tu proyecto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el sueño del joven? ¿Cuál es el sueño del papá, de la mamá, del esposo, del matrimonio? ¿Cuál es el sueño? A mí me encantaría hoy, Señor, que me dieras la esposa perfecta, el marido como un príncipe, que me caiga dinero del cielo, que mis hijos hagan esto, que todo. Pero si no haces nada, te la pasas, te levantas a las 10 de la mañana, no trabajas, ¿cómo te va a ir bien? ¿Qué es lo que tú quieres? Ellos fueron y consiguieron la pesca. Si tú te esfuerzas en tu vida, vas a conseguir eso. No solamente la parte material, en la parte espiritual. ¿Qué es lo que yo quiero? Señor, yo quisiera ser un buen proclamador. Me encanta proclamar tu palabra. Pues hay que estudiar, hay que leer para ser un gran proclamador. Yo no puedo venir y pararme acá si ni siquiera he estudiado la palabra de Dios. ¿Cómo yo quiero ser un buen predicador si ni siquiera me pongo a estudiar la palabra de Dios? Ellos obedecieron a Dios. Hagan, vayan, obedecieron. Hay que preguntarnos ¿nosotros obedecemos a Dios? ¿Le obedecemos o le obedecemos a medias?
Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con los discípulos si ellos no hacen caso? No hubieran pescado. Pero como el Señor lo mandó, fueron. Y dice, subimos toda la noche, dice, las redes, dice, como consiguieron tanto, dice, lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, dice, hicieron señas a los compañeros de la barca para que vinieran a ayudarlos. Qué hermoso cuando tú le haces caso al Señor y después tienes que llamarle a los de acá, de la renovación o algún otro ministerio, y les dice, ¿sabes qué? Hay tantos hermanos que quieren escuchar la palabra de Dios que necesito más servidores, porque ya no podemos con tanta gente que quiere tener algún ministerio, que quiere servir. Cuando nosotros le creemos al Señor, miren, el Señor no nos pide que vayamos y traigamos masas allá afuera. Qué bonito sería, oh wow, la iglesia llena, tenemos 5,000 personas, qué hermoso. Pero el Señor no te pide que hagas eso, te pide por lo menos tú, y después a través de tu ejemplo te van a seguir ¿quién? Los demás. Echaron las redes y eran tantos los peces que tuvieron que pedir ¿qué? Ayuda. Cuando de verdad nosotros le hacemos caso al Señor, miren, el Señor hace tantas bendiciones en tu vida, en tu ministerio, que uno tiene que pedir ayuda y decir uno, wow, Señor, de verdad que eres grande, de verdad que tú estás vivo. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros, que cuando el Señor nos manda, hay que creerle, no hay que dudar. Ellos piden ayuda, regresan, lavan sacan los peces. Y ahora pasa algo, miren, que también de repente a nosotros nos pasa. Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron, llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ellos vieron ese gran milagro, pero luego Pedro tiene miedo de meterse en la red del Señor. El milagro acá no eran los peces. ¿Qué era lo que quería pescar el Señor? Te haré pescador de qué. ¿Y Pedro qué le dice? Apártate de mí, Señor, que soy un gran pecador. ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer lo mismo que Pedro? Porque vemos nuestros defectos y decimos, es que yo no sirvo para esto. Y a Dios, miren, siempre le damos pretextos. Siempre. ¿Por qué no venimos? Porque tenemos frío, porque estamos cansados, porque ahorita pues estamos en el mundial, es más importante ver los partidos de fútbol, porque no me gusta el predicador, porque no me gusta el sacerdote, porque en fin, invéntense los inventos que quieran y le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero nada contigo. Y ahí es donde está el problema, que nosotros en vez de recibir la bendición y creerle al Señor, nosotros nos queremos quedar fuera de esa red que el Señor quiere. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Atrapar a los peces que andan allá afuera, pero nosotros de veces no queremos meternos en esa red. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Por tanto, Pedro, como los que estaban en él, quedaron asombrados por tal cantidad de peces que habían pescado. Igualmente Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor nos dice lo mismo: ánimo, no temas, desde hoy, si tú te decides, puedes pescar hombres. ¿Cuál es el mensaje del Señor para ti hoy? ¿A quién tienes que ir a pescar allá afuera? ¿A quién tienes ahí en la vida? Puede ser alguien de tu hogar, de tu familia, pero con tu testimonio, ¿qué es el más importante? Tu testimonio da fe viva de que eres un cristiano vivo y que le has creído al Señor. Sí, Señor, yo voy, remo mar adentro y de verdad obedezco. Yo sé que no va a ser fácil, porque yo no creo que solamente se metieron los apóstoles y ya pescaron. Yo creo que batallaron. Así nosotros en la vida. Hay que batallarle, hay que sufrirle, pero con la mira puesta de que Dios es el que nos manda. ¿Qué es lo que nos manda? Como cristianos, ¿cuál es la misión de un cristiano? ¿Cuál es la misión de ustedes como jóvenes? ¿Cuál es la misión de ustedes como cristianos? ¿Estar viendo la televisión todo el día? ¿Estar en el internet? ¿Estar en el teléfono? ¿Esa es la misión? No. ¿Cuál es la misión del casado, de la casada? ¿Cuál es la misión del que ya está retired, que está en la casa? Tiene una misión. Tenemos todos, hay que ver cuál es nuestra misión. No es solamente vivir el día. Un día vamos a dar cuentas a Dios. Y cuando yo lleve mi red a la orilla, ojalá y esté llena de peces. Y no vaya a ser que tuve miedo meterme, remar mar adentro y no saqué nada. Entonces hay que pedir al Señor que de verdad con su gracia nos ayude a nosotros a ir discerniendo qué es lo que Dios quiere en mi vida. ¿Qué quiere, Señor, de mí? ¿Cómo yo te puedo servir? Miren, muchas veces le tenemos miedo al Señor y tenemos miedo a los compromisos. Porque de verdad, si uno no se compromete, ¿cómo nosotros vamos a salir adelante? ¿Por qué algo tan simple? ¿Por qué hay tantos matrimonios sufriendo hoy en día? ¿Por qué no se quieren comprometer? Porque uno dice, no, yo creo que yo puedo vivir así. No, el compromiso es que luches, que defiendas, que protejas tu matrimonio, ¿sí o no? ¿Por qué el joven pelea tanto con los papás? Porque no quiere obedecer, porque no quiere ayudar en las tareas del hogar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque lo dejan a uno que uno haga todo, ¿sí o no? Llega el joven y se sienta en la mesa, que le sirvan, que le limpien. Pues no, el compromiso es que compartir lo que Dios nos da, el trabajo que Dios nos da, y no tener miedo a el trabajo que Dios nos va poniendo. Solo ponte en manos de Dios, pero con el corazón en la mano. Señor, ¿cuál es mi misión? Porque muchos tenemos miedo y queremos encontrar algo en nosotros que no somos. De veces queremos tener talentos que no se nos dan. Yo les digo de veces, imagínense, a mí me hubiera encantado que el Señor me hubiera regalado una voz elegante para poder cantar, tocar la guitarra. Pero luego, ¿qué le vamos a dejar acá al pobre de Chuy? Imagínense, si yo canto, si yo toco, si yo predico, pues esto ya es avaricia, ¿verdad? Entonces, no, hay que, así ustedes, ¿qué Dios les ha dado a ustedes? ¿Qué talento? Úsenlos y pidan a Dios de su gracia,
de verdad, para que en el compromiso que ustedes hagan, miren, de veces tenemos miedo a los ministerios porque, pues, es un compromiso. Comprométete contigo mismo. ¿Qué es lo que quieres contigo? Y Dios te va llevando por caminos, mira, que nunca imaginaste. Yo siempre lo digo, cuando uno le dice sí al Señor, Él se encarga. Uno le puede decir no, por ahí no, el Señor va y te despierta, te levanta y te trae de la mano. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esto que Él nos ha regalado y cómo nosotros podemos ir comprometiéndonos. Entonces, yo sí les invito a ustedes de verdad que al igual que los discípulos tuvieron miedo, pero fueron aprendiendo y le hicieron caso al Señor, aunque estaban cansados, estaban desvelados. Así tú y yo, ¿cómo yo puedo seguir al Señor para que Él me siga mostrando y llevarme a esa gran pesca que al final tiene que ser ¿cuál? La gran pesca del pueblo de Dios? Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Yo voy a invitar al hermano para que nos siga dando algunas instrucciones y seguir caminando.